San Juan 15, versículo 7. Situaros en el momento de la última cena. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que quisiereis y se os dará. Debemos recordar cuando él dice en varias ocasiones que lo que pidamos se nos dará. Obviamente, no se trata de que pidamos pues casa, carro, beca, no sé qué, no. Se trata de que pidamos lo que él quiere que pidamos. Lo tenemos en los 3 primeros pasajes de los 22. ¿Qué es lo que él quiere? La salvación del prójimo, la salvación de las almas. Maestro, ¿cuál es la voluntad del Padre? Dice el primer párrafo de los 3. Que ninguno de estos se condene, que ninguno de estos se pierda. Es su única voluntad, la única voluntad de Dios Creador, Dios Padre, por lo que se encarnó, es que ninguno se pierda. Con lo cual, como para nosotros es tan difícil, o es prácticamente imposible para nosotros, en nuestros procesos de toma de decisión cotidianos, en nuestro discernimiento cotidiano, amar la salvación del prójimo como la de mí mismo en cada decisión es muy difícil. Esto es lo que él nos está diciendo que pidamos. ¿Se te hace difícil? Pídeme lo que quieras, que yo te ayudaré a ser feliz, cumpliendo mi voluntad. ¿Qué te hace falta que se te hace difícil? Tranquilo, yo te ayudo. Es lo que él quiere. De hecho, recordemos este pasaje del Evangelio que dice el Señor: si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará su Espíritu Santo a quienes lo pidáis? Claro, es el tesoro más grande que podemos pedir y que podemos tener. El Espíritu Santo, el Espíritu de la Santísima Trinidad, el Espíritu de Dios. Entonces, porque con eso Él nos está dando la gracia, la fuerza, la fortaleza para discernir, identificar su voluntad, elegirla, cumplirla y perseverar. Con su Espíritu lo tenemos todo, porque es Él, ¿no? La Trinidad es un Dios, no son 3 dioses, es uno. Con el Espíritu que está aquí, lo tenemos todo. Entonces nos está pidiendo que pidamos. Nos está pidiendo que pidamos todo lo que necesitemos para poder cumplir esa voluntad que a nosotros se nos hace imposible. Nosotros como orientadores o como misioneros, como acompañantes, como hermanos en Cristo de las almas que el Señor nos pone en el camino, a ti, tantas que te ponen en el camino, por ejemplo, se nos puede cruzar por la mente en algún momento agobio por lo humano, ¿no? Ay, y tal, y podría yo hacer esto otro, y podría ayudarle de esta otra manera, y podría esto no sé qué tal. No, porque es que para Dios, por ejemplo, ahora que bajaba yo con un chico que acababa yo de terminar de atenderle, chico estupendo, y estaba desde las 2:30, o sea, más tiempo de lo habitual, porque bueno, pudimos hacerlo. Y decía: Carlos, no puede ser que cortemos ahora, no puede ser. Y yo: sí puede ser. Primero, porque yo tengo una reunión, y segundo, porque lo importante que Dios te quiere decir, ya, pero es que Dios está allá, y yo lo que me importa lo que tú me estás diciendo, estaba así como muy a no querer salir, ¿no? Y decía, sí, porque es que, y a lo que voy, no nos debemos confundir por lo humano. Ahora le enseñaba a Giovanni que tengo 495 mensajes sin contestar. ¿Qué hago? Pero es que Dios lo pone. Dios te dice qué, cómo, todo. Tú vas poniendo, eso sí, la carne del asador, o sea, no te vas a estar ahí. Haz tú, no, tienes que estar ahí gastándote y ya está. Pero Él te lo va poniendo, este primero, esto después, esto otro, esto no sé qué, esto tal, y ya está, ¿no? Como creo que te decía el otro día, seguro que vamos a tener el momento para vernos, para tal. Es que es lo que Dios quiera. Y cuando quiera, va a ser perfecto, porque va a ser su voluntad y no la nuestra. Como misioneros, como acompañantes, como hermanos en Cristo, no nos agobiemos. Porque tenemos mucha gente, tú tienes un montón de gente que sufre. Eso duele humanamente. Y uno tiene que verlo con los ojos que ve Dios, ¿no? Es la única manera. Entonces, dice, no olvidemos estas palabras: si permanecéis en mí
y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que quisierais y se os dará. Esa unicidad, esa fusión, esa unidad con lo que Dios quiere. Su punto de vista, ver con sus ojos, no con los míos. Eso es maravilloso. Por eso dice, si permanece, lo dice muchas veces, también dice que quien come mi cuerpo y bebe mi sangre está en mí y yo en él, en fin, todo esto, lo dice de una manera, lo dice de la otra, lo dice de la otra. Si tratamos de ser útiles, ser siervos suyos, estar unidos y decir, Señor, lo que tú quieres, lo que tú me digas, por donde tú digas, y ya está. Si estamos en Él y Él en nosotros y estamos así, que caemos y pues bueno, pues caemos una vez y otra vez y otra y otra, pues le pedimos perdón y para eso está el intermediario, el confesor, le pedimos perdón y tal, y nos da la gracia y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Si tratamos de permanecer en Él, todo eso que nos parece tan imposible o tan difícil, no imposible, porque si le estamos acudiendo a Él, pues no hay que tener miedo, no hay que tener, porque Él lo hace. Dice, Señor, que vea con tus ojos, porque yo es que le veo con los míos, ¿no? Y le veo con los míos, y es difícil cuando sufren esos hogares, cuando, en fin, tantas cosas. Pues uno le pide, y él escucha, y Él da ese resto por añadidura. Cuando Él promete, dice, buscad primero, que yo te daré el resto por añadidura. Cuando hace esa promesa, Él la cumple. Entonces, no tengas miedo de lanzarte y ya empezar. En vosotros, pedid lo que quisierais y se os dará, para poder cumplir su voluntad que se nos hace tan difícil. En esto será glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto. En que deis mucho fruto. Y así seréis discípulos míos, ¿no? Dando mucho fruto. En esto será glorificado mi Padre. Cuando a Él le decían, por lo que tantas veces hemos dicho de que Dios no quiere el mal ni hizo el mal. Dios no hizo a Lucifer. Dios hizo a Luzbel, el arcángel más perfecto. Fue Lucifer que por envidia con nosotros, criatura súper inferior, con el libre albedrío, hechos a su imagen y semejanza, le dio envidia y se cabrió. Y se llevó a no sé cuántos. Entonces, vale, pero Él no creó el mal. Ni cuando dicen, tuvo que pasar ese mal para que Dios hiciera este bien. No, pasó ese mal, la persona se arrepintió, le pidió perdón al Señor, porque se metió en ese laberinto, le suplicó ayuda y el Señor va y le presta ayuda y te lo vuelve a sacar de ahí. Pero no es que ese bien que sacó el Señor es porque hubiera sido necesario ese mal. Pues aquí pasa lo mismo. Cuando a Jesucristo le preguntaron que si esa familia que estaba con unas enfermedades y tal, que si era una maldición, un castigo de Dios y tal, y que si Él cuando hacía el milagro, entonces era porque... Dice, no, es para gloria de Dios, para que se note la gracia, la gloria de Dios, ¿no? Los milagros que hacía Jesucristo, físicos, para que se viera la gloria de Dios. Los milagros, la iglesia que fundó con 12 apóstoles torpes, y con Judas dentro, que lo seguimos teniendo en la iglesia, porque no nos asustemos de nada, seguimos teniendo a Judas dentro, no la fundó siendo judío con los sacerdotes del Sanedrín, ni con los fariseos, ni con los escribas, no, siendo el mejor predicador que había en el momento en la sinagoga, no, fundó la iglesia con los más torpes, para que se note que es para mayor gloria de Dios, que es Dios el que lo hace. Para que se note que es Dios el que lo hace. Esa frase, en esto será glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto. El fruto será Dios el que lo dé, ¿no? Nos va a pasar muchas veces, os va a pasar muchas veces, que miráis por el retrovisor, como digo yo, y dices, de verdad, eso pasó. Sí, fue Dios. Señor, gracias, y pues siguen utilizando, ¿no? Pero esto es precioso, esa frase, en esto será glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto. Así seréis discípulos míos. O sea, no porque seáis inteligentes, no porque seáis no sé qué, porque seáis no sé cuál. Pero siempre hay una condición, o sea, tenemos que permanecer en Él, pegaditos, permanecer en Él. Si permanecemos en Él, el Señor dará mucho fruto a través, ¿no? Despreocupémonos, no nos agobiemos cuando empecemos
o las que estáis terminando, las dos que habéis terminado el curso. Hay que empezar. Ahí están las almas esperando. Hay que empezar. Los discípulos elevados a la categoría de amigos. Como el Padre me amó, yo también os he amado. Como el Padre me amó, yo también os he amado. Recordemos que él estaba utilizando el símil del Padre, Hijo y el Espíritu para que pudieran entender algo que era inentendible, por decirlo de alguna manera, hoy también, que es el misterio de la Santísima Trinidad. Es el mismo Dios que creó el universo, que se hizo humano, que se encarnó, que como cuerpo humano murió y resucitó y se fue, pero se quedó como en su espíritu, que al final de cuentas es el espíritu, es Dios, está aquí, bueno, en todas partes. Entonces, cuando él utilizaba ese símil del Padre, aunque vimos hace 15 días que ya se destapó, le dijo a Felipe, ¿no? Pero le dijo, maestro, déjame ver al Padre. Le dice Felipe, todavía en la última cena le estaba diciendo, después de estar 3 años con él ahí viendo de todo y escuchando de todo, solo déjame ver al Padre. No se lo creía, Felipe. Dice, pero ¿no ves que cuando tú me ves a mí, ves al Padre? Le dice, oh, tanto tiempo conmigo. Sí, le dice, tanto tiempo conmigo. Exacto, que aún no me conoces. Muy duro. Entonces, sigue aquí con el símil del Padre, ¿no? Como el Padre me amó, yo también os he amado. Claro, si ya dijo un poquito antes, párrafos atrás, yo soy el Padre está en mí, yo estoy en él. Si me ves a mí y ves al Padre, entonces está diciendo, utilizando el símil, como el Padre me amó, yo también os he amado. Permaneced en mi amor. Ese permanecer en mi amor, los que tenéis el Señor a los misioneros del proyecto de vida, veis que aquí pone como gran valor dejarse amar por Dios para así intentar amarle por encima de todo. Si no nos dejamos amar por Dios, ¿con qué amor vamos a amar a Dios? Nuestro amor es pírrico, es raquítico, muy terrenal. Tenemos que necesariamente nutrirnos de ese amor, con ese amor que, o sea, las almas que estamos acompañando, de lo primero que tenemos que ayudarles es a que reconozcan y se dejen amar por Dios. Reconozcan el amor de Dios en ellos o en ellas y se dejen amar por Dios y lo disfruten. Por eso la acción de gracias es tan importante. La acción de gracias es fundamental y a mano. Porque cuando la llevamos a la oración cada día, decimos, es verdad, es que me amas tanto, Señor, porque yo no me lo esperaba, ni esto me lo esperaba, ni que esto me saliera tal, ni que tal fulanita me sonriera de esa manera, ni que no sé qué, no sé qué. Yo no me esperaba esto, Señor, has sido tú. Gracias, Señor, ¿no? Por eso la acción de gracias, o lista, dicho en psicología, la lista de reforzamiento positivo, es tan importante, porque ahí es donde estamos viendo el amor de Dios, y entonces Él nos pide permanecer en mi amor. Es como ese Dios protector inmenso, infinito, que te está queriendo dar todo y que te quedes ahí, protegido, dentro de Él, dentro de ese gran amor. ¿No? Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis preceptos, permaneceréis en mi amor. ¿Cuál fue el primer precepto que dijo? Los dos que dijo que de ahí pendía toda la ley y los profetas. Amar a Dios por encima de todo, con todo el corazón, que son los sentimientos irracionales, con toda el alma, que es todo lo espiritual que no está en las neuronas, y con toda la mente y fuerzas, que es el resto del cuerpo, ¿no? Potencias. Entonces, y en horizontal, amar al prójimo, la salvación del prójimo como la de nosotros mismos. Esos son los preceptos de los que él dijo que dependía toda la ley y los profetas. Entonces él dice, insiste, si guardaréis mis preceptos, los que acaba de decir, permaneceréis en mi amor. Porque claro, cualquiera diría, ¿y cómo permanecemos en tu amor, en ese amor? Pues guardando los preceptos. Eso
Es una pescadilla que se muerde la cola, es un círculo vicioso, ¿no? Si tú intentas amar a Dios por encima de todo, si te dejas amar por Él, amarás, estarás en el amor de Él. Si tú intentas amar a Dios así, entonces eso es una... recibes, das, amor, 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 amor. Amor a ese plan de salvación que culmina esta próxima semana. Estos 40 días, cuarentena, cuaresma, son para eso, para prepararnos para ese plan salvífico que Él vino a darnos, a ofrecernos. Permaneceréis en mi amor, como yo guardé los preceptos de mi Padre y permanezco en su amor. Él fue el primer ejemplo. Se encarnó, se hizo humano, lo dio todo. No puede dar más, no podía dar más. Dio todo y más, todo. ¿No? Entonces dice, como yo guardé los preceptos de mi Padre y permanezco en su amor. Cuando estamos acompañando a un alma, a un hermano, a una hermana, estas frases, pues, un hermano o una hermana que está sufriendo, porque la gente pues habitualmente viene con muchos problemas, muchos dolores, dolores morales, ¿no? A veces buscados ingenuamente, se los buscan, ¿no? Pues, por un enamoramiento mal encausado, por, en fin, tantas cosas que los seres humanos por torpes y por ingenuos nos buscamos por buscar una falsa felicidad equivocadamente y luego eso pasa factura, o en fin. Y que parezca que el dolor o que el sufrimiento es como un castigo. Y que entonces, pues no, Dios en vida no castiga. Como lo que dije antes, Dios no creó el mal. El mal lo elegimos nosotros libremente de ese Señor que fue el que se reveló. Vale, pero Dios no castiga. Dios es misericordioso en su momento, si nos tocará, le tocará ser juez, justo. Y lo que nos toque, nos toca. Pero hoy es misericordioso. Espera y espera. Entonces, hay que leerles estas frases para que se den cuenta de cómo el dolor y el sufrimiento, si no se ofrece, si no se está permaneciendo en su amor, esos dolores y esos sufrimientos son como ceros. No tienen valor. Perdemos la oportunidad. Pero si le añadimos a la izquierda a Cristo, todo eso adquiere valor. Esos ceros adquieren un montón de valor, porque le ponemos aquí a la izquierda a Cristo. Él fue el primero en dar valor al sufrimiento, un valor salvífico, un valor corredentor para rescatarnos, para darnos gracia, su gracia, para poder liberarnos de este Señor, de aquí. Pues nosotros también podemos y debemos. Él mismo ha dicho que sin cruz no hay salvación. Sin cruz no hay salvación. Pues, aunque también ha prometido, dijo, mi cruz es llevadera y mi carga ligera, ¿no? De todas maneras, sin cruz no hay salvación. Entonces, estas frases son claves para que las personas vean que él fue el primero en dar ejemplo. Desde elegir una raza pobre, por allá en el rincón del mundo de entonces poderoso del Imperio Romano, una raza esclava del Imperio Egipcio, nacer en un establo, todas las vicisitudes, ¿no? Que él asumió y eligió. ¿Qué menos nosotros? Si guardaréis mis preceptos, permaneceréis en mi amor, como yo guardé los preceptos de mi Padre y permanezco en su amor. O sea, está diciendo, yo guardé los preceptos, lo di todo para cumplir la voluntad del Padre. Pues por eso permanezco en su amor. Qué bonito. Y nos ofrece lo mismo. No nos ofrece, por ser el Jesucristo y nosotros, no sé qué, no nos ofrece menos. Entonces, es importante que le hagamos saborear a la persona estas frases que son claves para... Hoy no viene Luis, te puedes sentar en el trono de Luis. Son claves porque dice que porque él cumplió los preceptos, permanece en ese amor, ¿no? Ese amor, pensémoslo como de una manera cósmica.
ese amor es como que lo envuelve todo. Nos envuelve si intentamos permanecer cumplir sus preceptos, como dice él y pide, permaneceremos en su amor igual que él permanece en el amor con el Padre, él es uno, claro, con el Padre y con el Espíritu Santo. Entonces, ahí permanece. Pero dice, ¿por qué permanece? Porque cumplió los preceptos. Bien. Eso es mucha esperanza para la persona que está sufriendo, y hacemos leer estas frases, son claves. Esto os lo digo, para que yo me goce en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. ¿Cómo se goza Él en nosotros? En sus discípulos, que antes nos dice que nos promete seremos sus discípulos y cumplimos los preceptos y permanecemos en Él. ¿Cómo se goza Él en nosotros? Cumpliendo su voluntad. Claro, los frutos, cumpliendo su voluntad. Ahí, así se goza Él en nosotros. Estamos glorificando a Él, Él se goza en nosotros. Es de ida y vuelta, ¿no? Entonces, esto os lo digo para que yo me goce en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi precepto. Aquí viene otra vez. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Dando la vida. Dándolo todo. Pero no por un amor humano. Por un quedar bien, o por un hacer favores, o por un sentir satisfacción de dar, que puede pasarnos. Puede pasarnos. Por una vanagloria. No. Tiene que ser porque Él lo quiere. Lo hacemos. Le decimos sí y nos entregamos a lo que Él quiera. Y si Él quiere hasta aquí, pues hasta ahí. Y tampoco por un respeto humano o por un amor humano seguir más allá de lo que quiere, tampoco. O sea, hay que saber todos los días estar discerniendo su voluntad. Porque hoy te dice aquí, pero mañana te dice allí, y ya no estás aquí, estás allá, y en fin, sin apegos. Tiene que ser su voluntad. Entonces, por eso dice, este es mi precepto, que os améis unos a otros como yo os he amado. De la misma manera, dándolo todo por el otro. Dándolo todo por el otro. ¿Y todo qué es? No es lo terrenal, no es lo humano, solamente. No, todo es amar la salvación del prójimo como la de nosotros mismos. Su salvación. En eso nos ponemos de alfombra, nos ofrecemos al Señor para que lo que necesite de nosotros para el camino de salvación de salvo. Por eso es que Él lo cambia a uno del lugar, porque es en el momento en que Él lo necesite a uno. Si uno está dócil, wow, ahí lo utilizó y ahí y luego vendrá otro que le toca el fruto. ¿Qué más da? Es perfecto. Le toca disfrutar de... Sí, pero tú en este momento estás en donde Él te pide que estés. Yo creo que mata lo extra, era lo que necesitaba en ese momento. Claro. Que fueras dócil para eso. Claro. Y luego viene, nadie tiene amor mayor que el que da la vida por sus amigos. O sea, dar la vida, estamos hablando obviamente no por la vida humana del amigo, sino por la vida espiritual. Dar la vida por la salvación del otro, ¿no? Cuando os he contado algunas veces a algunos que cuando estamos en una orientación, en un acompañamiento, eso lo he contado en clase, y la persona dice, es que esa persona, es que claro, me hizo esto, me hizo lo otro, es que tal cosa, es que tal cual. Entonces yo soy pues, es mi estilo, soy bastante brusco. Entonces le digo yo, o sea, que quieres que se condene. Bueno, no, tampoco es para tanto. Ah, bueno, entonces si no quieres que se condene, ya empezamos por algo bueno. ¿Quieres que se salve? Bueno, pues sí. Bueno, y ahí empezamos, ¿no? Entonces, claro, a veces uno tiene unos sentimientos que hacen daño, esos son cánceres. Las personas que no, pues sí, vienen pues, y con justa razón muchas veces, porque les han hecho de todo y les han arruinado sus vidas y, en fin. Pero nunca, o sea, las almas, una cosa es el hecho, que podemos juzgar el hecho, no podemos juzgar personas, intenciones, y otra cosa es su alma.
todo ser humano, toda alma, tiene derecho a arrepentirse y a ir al cielo. Hoy me hablaba alguien de los temas de la iglesia y los pederastas y todo esto. Y le decía, mira, a mí, yo no, siempre, y me lo habéis oído en clase, siempre rezo para que no me venga un pederasta. Porque ya me cuesta bastante cuando me mandan al maltratador y no me mandan a la mujer maltratada. Me cuesta, pero tiene derecho y le ayudo y le acompaño. Un pederasta no sé si sería capaz. Bueno, el caso es que, gracias a Dios, no me ha tocado. Pero le contaba, le decía, hace como 5 años, en Noruega, un religioso, creo que era, no sacerdote, sino religioso, pues lo había metido a la cárcel hacía años y nada, por una cosa de esas de pederastia. Bueno, y cuando él, antes de salir, empezó a suplicar que no lo dejaran salir, que él sabía que no iba a ser capaz con esa enfermedad, bueno, pues salió. Pues en la calle ya volvió y fue a los medios de comunicación que quería volver a la cárcel, que le ayudaran, que por caridad, que es que él no podía superar eso y que ya había recibido tratamiento, que tal, y que eso es como un demonio dentro y que no podía con eso, que lo encarcelaran. Entonces eso fue a un juicio, no sé cómo se pide eso, en fin, y mientras que todo eso parecía ya, según la prensa, que se lo iban a denegar, no llegó al fallo final, pero se lo iban a denegar y entonces ya él decía, pues yo estoy suplicando, ya había pedido perdón a todas las familias, a toda la gente, todos. Yo lo leí bastante porque como yo tengo un rechazo tan grande, tan visceral a ese tipo de enfermedad, por lo de los niños ya dije, entonces pues yo tenía que leer otro punto de vista. Y yo decía, ese hombre está suplicando el perdón y está suplicando estar encerrado el resto de su vida. Tiene que ser horrible, uno tiene una enfermedad que no puede controlar así, ¿no? Tiene que ser horrible. Entonces pues ya y entonces ya cuando él vio que la cosa iba mal, que le iban a denegar, decía que le pedía a Dios que se lo llevara. Y se lo llevó. Se lo llevó. Un infarto. ¡Plum! Y se lo llevó. Todo el mundo se quedó pasmado. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que dar la vida, o sea, siempre utilizo ejemplos quizá muy bruscos y muy extremos. O sea, no creo que esto que nunca acompañara a un pederasta o lo que sea. Pero mira, aprendí yo con ese caso a no juzgar tan duramente a un enfermo, porque es una enfermedad que no tiene cura, igual que las adicciones no tienen cura, ninguna adicción tiene cura, tiene tratamiento, pero no tiene cura. Esto es igual, ¿no? Lo que pasa es que con una adicción, pues, a los porros, o a la coca, o al alcohol, o a lo que sea, o al juego, o al sexo, o a lo que sea, pues bueno, vale. Pero una adicción de estas se pone en juego la vida de un niño. Eso no, esa persona tiene que estar encerrada. Entonces, pero sí se puede uno también ver que también esa alma encerrada tiene derecho a arrepentirse, como ese hombre, a arrepentirse y a salvarse, encerrado. No sé si logro discernir y separar. Una cosa es encerrado porque ya está demostrado neuronalmente que las adicciones no tienen cura, tienen solo tratamiento y bueno, pues una recaída en porros, una recaída en alcohol, una recaída en ludopatía en juego, pues vale, una recaída, vale. Y sí, se afecta a la esposa, se afecta a no sé quién, pero es que una cosa de estas, no, una recaída es mortal en todos los aspectos, ¿no? Tiene que estar encerrado, pero tiene derecho a arrepentirse y a salvarse. ¿Sí o no? Claro que sí, correcto. Vale. Tengo una preguntita. Él ahí vio su problema, pues esa enfermedad como una cruz que no podía con ella. Pero la llevó de todas formas bien, porque con ya mucho, le suplicó a Dios. o sea, con amor. A mí eso me impactó mucho, a mí me hizo darle la vuelta a muchas cosas, ¿no? Porque yo decía, pues sí me llegó ese testimonio, y yo decía, Dios mío, cómo está sufriendo, cómo pedía perdón, 20.000 veces pedía perdón, no solo a los niños, a la sociedad, a las familias, a la sociedad, sino que le pedía perdón a Dios en público, y que le ayudara, que él mismo pues se había metido en todo un proceso que se degradó, ¿no? Él no era creyente. Entonces, en un principio, me hizo percibir y palpar lo que es la salvación de toda alma. Es que uno no puede discriminar ningún alma. Toda alma tiene derecho a arrepentirse. Toda alma tiene derecho a arrepentirse, a pedir perdón y a ser perdonada. Obviamente, con
distancia y con circunstancias que Dios permite que, igual que dice Jesucristo, si no te escucha no sé qué, date la vuelta, límpiate hasta el polvo de las sandalias y huye. Hay situaciones y personas en las que no hay arrepentimiento, solo hay mal y no puede uno estarse ahí toda la vida. ¿No? Si está el mal, el mal, el mal y solo hay soberbia y solo hay amor propio y solo hay tal, pues no. Pero si hay arrepentimiento, así nos caiga lo peor del mundo y sea o sea, no lo podemos ni ver. Primero, si es con nosotros que nos está pidiendo perdón, obviamente le tenemos que perdonar, lo que sea. Si hay arrepentimiento, propósito de la enmienda, intenso dolor, como nos enseñaron en el catecismo, ¿no? Entonces, son cosas que dice, nadie tiene amor mayor que este de dar la vida por sus amigos. Tenemos que estar dispuestos por la salvación de un alma, que es nuestro hermano o nuestra hermana, a todo lo que esté a nuestro alcance, obviamente a partir de ese arrepentimiento, de luchar por ese arrepentimiento. Si no hay, insisto, si no hay arrepentimiento, solo hay soberbia, solo hay mal, solo hay tal, pues no nos podemos quedar ahí dando vueltas malgastándonos, ¿no? Podemos orar, pero ya. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que os mando. Vuelve y utiliza por segunda vez la palabra mandar. Él no había utilizado la palabra, él solo utilizó 2 veces la palabra mandar. Esto os mando, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Mando. Y aquí vuelve a decir que vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando. La única vez que en el Evangelio utiliza la palabra mandar, ya con imperativo, es cuando se refiere a este tipo de amor, de darlo todo por el otro, por su salvación, darlo todo. Y así pues dice, ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero sí os digo amigos, porque todo lo que oí de mi Padre os lo he dado a conocer. Es un testamento perfecto, ¿no? Ya ahí nos dijo todo. Quién era la Santísima Trinidad, Él, el Padre, tal cual. Nos dijo todo. O sea, un verdadero testamento. Entonces por eso dice, ya nos llamó siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Cumple a ciegas, pero no sabe por qué. Él aquí en el testamento de esa noche nos dice el por qué. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero sí os digo, amigos, porque todo lo que oí de mi Padre os lo he dado a conocer. O sea, a estas alturas ya lo dio a conocer todo. Ya os lo he dado a conocer. Ya lo dio a conocer. No me habéis elegido vosotros, a mí, sino yo os elegí a vosotros. Esto lo he vivido tanto. Lo he vivido tanto, tanto, tanto. A mí me impresiona mucho cuando Dios elige un alma, o sea, se nota. Cuando Dios llama. Y luego el alma o le dice sí, o le dice no, o le contesta a medias. Eso, como espectadores, es duro. Y os va a pasar a los orientadores, o sea, a los acompañantes, nos pasa que uno ve, entre comillas, clarísima la llamada del Señor a alguien que le está llamando y le está llamando a que se acerque a Él. Le quiere dar todo ese tesoro. Y el otro o la otra, pues, como que sí, como que no, como que va, como que viene. Sí, pero, como digo, la cartita guardada entre la manga. No, sí, pero yo quiero primero esto, yo quiero primero lo otro, tal, tal. O en todo caso empieza a ir a la iglesia, entonces voy a misa, comulgo, confieso, rezo rosarios, pero para que dame esto, dame, para que el Señor haga su voluntad. No para que Él hacer la voluntad de Dios, sino para que Dios le haga su voluntad. Que eso es fuerte. Entonces, cuando lo ves como acompañante, como hermano en Cristo, duele. ¿Y qué hemos aprendido en la clase? Que no se le puede decir. ¿Cuál es la primera frase del primer día? Tachada. Usted lo que tiene que hacer es... Exacto. No podemos decir, tú lo que tienes es que... No. Hay que morderse la lengua, acompañar. Y tú estás viendo que el Señor le está llamando y el otro sí, pero no, pero sí, tal. Y duele, pero
tienes que ir despacito, acompañar, años a veces. Entonces, dice, no me habéis elegido vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. He tenido casos, hace poco tuve uno, un tío de casi 2 metros, directivo, me dice, Carlos, quiero creer como quieres tú, como crees tú. Y yo, bueno, pues ya es un gran inicio, pero no cree. Dice, quiero, y me lo decía así con lágrimas. Yo te veo feliz, siempre. Quiero creer como crees tú. Es que no creo. O sea, obviamente se queda en el no creo. No creo y este mundo, esto se acaba. Y ya, yo me muero y ya, se acabó todo. ¿No? Y es lo que yo consiga, lo que yo tenga, lo que yo tal, y cual, pero no creo. No creo que haya nada. Pero me decía con lágrima, o sea, pero quiero creer como tú crees, porque es que quiero ese tipo de felicidad. Es muy duro, ¿no? Dios llama. Efectivamente, a nosotros nos toca acompañar en el discernimiento de esas llamadas. Incluso llamadas a religiosas, a religiosos, a sacerdotes, a lo que sea. Llamadas. Pero Dios llama. Es Él el que llama. Uno no puede, por su cuenta, simplemente, pues, no. Él es el que llama. Y puede que pidiéndolo, pues llame. Pero Él es el que llama. O sea, nadie de nosotros de nosotros y los que conocemos como hermanos en Cristo, en la iglesia, nadie me podéis decir que fue Él el que fue y buscó a Dios y entonces ya se convirtió. Todos tenemos signos, todos, en nuestro pasado, de un día a una hora en que alguien te habló de. O sea, Jesucristo te habló a través de. A todos nos pasó. Dios nos llamó. O a alguien, o Dios nos habló. En una imagen, en un texto, el Señor, de repente, hubo esa caída del caballo como San Pablo. O esa conversión como San Agustín, ¿no? Mujeriego, alcohólico, su mamá llorando 25 años, y ese, pues, más perdido que embolatado. Y entonces, hasta que por fin, ¿no? El Señor sí le llamó y San Agustín le dijo sí. Entonces, Él es el que llama. Y dice, yo os elegí a vosotros y os he destinado para que vayáis y deis fruto. Vuelve a hablar del fruto. Que vayáis y deis fruto. Y con ese fruto recordemos que se da gloria a Dios. Porque es Dios el que da ese fruto a través nuestro, con nuestro sí. Entonces, que vayáis y deis fruto, que vayáis y deis fruto, que vayáis y deis fruto. Por eso dice que cuando buscamos esto, lo primero es su voluntad. El resto, promete Él. El resto lo daré por añadidura. No pongamos la añadidura primero, que es lo que nos equivocamos muchos. Y muchos que vienen, hermanos nuestros, a buscar acompañamiento, vienen en esa situación, ¿no? Muchas misas, muchos rosarios, muchos tal, para pedir que Dios le haga su voluntad. Se piden la añadidura por adelantado. Y después ya veré, no, sí, yo después voy a ser bueno con Dios, ¿no? Eso no llega. Cuando ya, no, es que eso no llega. Entonces, que vayáis y deis fruto. Y que vuestro fruto permanezca. ¿Y cómo hace uno para que permanezca el fruto? No lo hace uno. Lo hace Él si nosotros permanecemos en su amor. Pues como decía yo, es una pescadilla que se muerde la cola. Si nosotros estamos amando lo que Él ama, por encima de todo, el Dios de almas, y por tanto amamos la salvación del prójimo, como la de nosotros mismos, está buscando en cada acompañamiento, en cada actuación, en cada decisión, tener en cuenta la salvación del prójimo, permanece el fruto. Es que es imposible que se acabe, porque está siempre en la misma tónica. Dios es el amor de Dios, o sea, permaneces en el amor de Dios. El amor de Dios es inagotable. O sea, que el fruto permanezca en mí, o sea, que yo todo el tiempo esté pegada de Dios y llevando la salvación. Claro. Pero yo lo veo desde la conciencia, por decir. En el alma que no acompaña. Acompañando a una persona. Permanece. Yo creo que la acción de gracias es una buena forma
de poder observar, porque empezamos a ser más conscientes y cuando es uno más consciente empieza a ver cómo en uno florece y alrededor empieza a florecer. Qué bonito. Sí. Es que el fruto, por el mero hecho de ser fruto, de que ya Dios, a través tuyo, dio fruto, no tú, ni yo, sino Dios, a través tuyo, dio fruto. Ese fruto permanece. Aunque la persona al día de mañana meta la pata, recaiga en no sé qué, ahí está el fruto. Yo he vivido a lo largo de muchos años, ¿no? Chicos con problemas de todo tipo, o lo que sea, recaen, no sé qué, se van, vuelven, van y tal, pero ahí está el fruto. Ese primer fruto está. ¿Tú crees que un alma así se va a condenar? Ahí está el fruto. Le ves que pasan el tiempo y vuelve. Y entonces ya se encausa. Porque queda con conciencia, ya tiene... Claro, ya tuvo un encuentro con Cristo, ya sabe quién es Cristo, cómo funciona, cómo le funcionó, cómo fue de feliz. Y que aunque busque el mundo y busque no sé qué, ya sabe. Esa alma, aunque sea en las últimas, se convertirá otra vez, pedirá perdón otra vez, ya sabe de qué va, y en segundos, puede no condenarse. Pero el fruto está ahí. Ese fruto permanece. O sea, a mí me parece inconcebible que un alma que tuvo verdaderamente fruto en él de Dios, o sea, un encuentro, estuvo en el amor de Dios, le dé la espalda y llegue a odiarle o llegue a tal. No, estuvo en la iglesia, sí, fue católico, sí, fue muchas cosas, pero que de verdad haya habido un fruto en su alma de Dios, ese fruto ya queda. Luego lo puedes revestir de lo que sea, de parranda, de no sé cuántas cosas, muy bien, pero ese fruto permanece. Entonces, ese fruto nunca, ese tipo de fruto nunca muere. Nunca muere. Insisto, podemos conocer casos de ex sacerdotes, los tenemos aquí en Hispanoamérica que fundaron las principales guerrillas, ex sacerdotes. Podemos conocer casos de ex sacerdotes, de personas que eran muy rezanderas, y que se hicieron así y odian la iglesia, a Dios y tal. Pero que allí hubo fruto, es que es casi imposible de comprender que haya habido un fruto de Dios ahí, en esa alma, y que esa persona muera totalmente en pecado mortal y se condene. No, es que... Pero ahí no está siendo duradero el fruto, que es lo que preguntamos. No, permanece el fruto. Tenemos que tener la fe, fiarnos de que ese fruto permanece. Claro. Aunque sea a última hora, esa alma va a encontrar un segundo, un momento, para clamar a Dios, pedirle perdón, porque ya él sabe, ya él tuvo ese fruto y lo tiene. Y pedirá perdón, se arrepentirá y el Señor le perdonará. Y bueno, si le toca purificar, pues le tocará purificar, pero condenarse, no. El fruto permanece. Como un fruto de Dios no puede morir. Carlos, perdón. En algún momento en el retiro dijiste cuántas almas que el Señor nos pone en el camino en este momento están muertas espiritualmente. ¿A qué te refieres? Mira, también quienes habéis terminado el curso, lo hablábamos antes, no estaban aquí todavía Dora y Anita, pero quienes habéis terminado el curso vais a ver que hay almas en las que no hay manera. Se nota, igual que decía lo contrario, se nota la llamada de Dios a esa alma, pero está pues dando vueltas, y tenemos que tener la paciencia y el amor suficiente. También hay almas que las vemos que en vida están muertas. Eso no se les dice, obviamente, se les acompaña todo lo que se puede, hasta un límite, porque tenemos un límite de nuestro tiempo para las almas, y si el Señor nos dice hasta aquí, pues hasta ahí.
No nos podemos apegar a un alma que está ahí solo utilizándonos, patinando y utilizándonos. No, pero hay almas que están muertas en vida, es terrible, o sea, son todo tiniebla y no hay manera ni por un lado, ni por el otro, ni por el otro, ni por el otro. Entonces sí, pues un psicólogo le puede ayudar a sobrellevar bien con técnicas de no sé qué, uno les podemos dar nuestras técnicas, se las tenemos, para poder sobrellevar el día a día y poder tomar decisiones más acertadas, más asertivas también, etcétera. Pero esa verdadera felicidad, si odian tanto a Dios, si lo ignoran incluso aunque no lo odien, y lo desprecian, etcétera, etcétera, y de verdad están cerradas totalmente a Dios, uno lo ve, uno se da cuenta. Y no podemos estarnos ahí 1 año, 2 años, 3 años, luchando, que se convierta. No. Podemos orar, y debemos, como hizo Santa Mónica, por su hijo. Orar para que el Señor se haga más presente, se siga siendo presente, a ver si entre comillas le tienta más que el demonio, pero hay almas que están claramente a espaldas de Dios. Hay almas dentro de nuestra iglesia que las tenemos y las vamos a ver a espaldas de Dios, dentro de nuestra iglesia, que solo van para buscarse a sí mismas, que Dios cumpla sus deseos, ¿no? A eso me refería. Pero volviendo a esta frase, que vuestro fruto permanezca, se refiere al fruto a través nuestro, que Él da a través nuestro. Ese fruto permanece, si es de Él, no si es de nuestras capacidades de relaciones sociales y de tal, no. O de nuestra amabilidad y generosidad humanas, no. Es un fruto nuestro que es del permanecer en su amor, cumplir sus preceptos, como lo pidió antes, lo exigió como prerequisito, y es él el que a través nuestro da ese fruto permanece. Ahí va a estar, ¿no? Yo le digo a muchos padres o madres que sufren tanto con hijos que tal, ya se convirtió, ya se encontró con Cristo, ahí está el fruto. Qué suspiros. Ahí está el fruto. Ahí está el fruto, ahí está. Ya se convirtió, ahí está el fruto. ¿No? Que es que tenemos que estar todos, no sé qué. No, ya, o sea, ya está el fruto. Oremos, pero ahí está el fruto ya está. O sea, Dios ya ahí llegó y dejó un fruto, ¿no? Entonces, permanecer. Para que cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dé. Volvemos a lo mismo, no casa, coche, casa, carro y beca, no. Eso que tan difícil se nos hace para cumplir su voluntad en vez de la nuestra. Que se nos da muy bien cumplir la nuestra. Entonces, para que, como dice, para que cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dé. Lo que nos hace falta para poder entender, acompañar, saber cortar con esa alma que recordabas tú, esas almas que están muertas. No nos podemos quedar ahí. Recordemos la frase de caridad para el bien, pero no caridad para el mal. Tenemos que saber administrarnos, porque el Señor nos pide eso. La agenda famosa tiene mucho que ver. Saber hasta qué momento, ¿no? Como orientadores, como acompañantes, hasta qué momento. Cuando el alma ya no está, no, es que no. Lo que está es haciendo uso de un tiempo que Dios quiere que se lo des a otra alma, seguramente. Claro. Bien. Entonces, vuelve e insiste. Esto os mando, que os améis unos a otros. Antes dijo, como yo os he amado, pero ahora remata repitiendo la primera parte. Esto os mando, que os améis unos a otros. Antes dijo, como yo os he amado, y ahora que os améis unos a otros. O sea, es como lo haría un padre, que quiere lo mejor para su hijo. Tienes que ser feliz. Hazlo como yo te digo. Te conviene, para que no te la pegues tantas veces. Te conviene que lo hagas como yo te digo. Ama, y entonces serás amado y serás feliz. ¿No? Es un mandato. Esto os mando, que os améis unos a otros. Es que utilizó la palabra mandar solo para esto. En ningún otro momento de toda su prédica de los 3 años y de su infancia también y tal, utilizó la palabra mandar. Solo para esto.
cuando se mete el egoísmo, así sea un pedacitico, ahí se pierde todo. Claro, Y se se regala de rompe, Dios. se rompe. Claro, Ese gozo. porque te estás poniendo, por eso él nos dice en la única oración que nos enseñó, que pidamos no nos dejes caer en la tentación, que como decía el Papa Francisco el año pasado, es la tentación de buscar mis intereses antes que los tuyos. Ahí ya la hemos jorobado. Y es fácil, Es que no sé, Pero es que es demasiado fácil. es fácil, es hacer así, sí, es Pero- súper sencillo, así. pero haga. Estoy ahora pensando, ahora estoy buscando los intereses de Dios y ahora ya no busco los intereses de Dios. Pero es que es así, es que lo hacemos así. El sentimiento, o sea, lo humano tira Nos mucho. ponemos en el amor humano y no en el amor de Dios. Exacto. Pero si uno por un minutico en ese dilema como que se arrodilla, se doblega y le dice, Señor, es que yo quiero, pero ayúdame. Él le ayuda. Claro, es lo que decía Giovanni, esa búsqueda de la felicidad según la psicología. Hay más de 120 escuelas de psicología, tendencias, que se contradicen muchas de ellas. La psicología, bueno, en fin, puede ir desde el mal hasta el bien. Bueno, a nosotros en los misioneros Dios nos dio un trocito de la psicología que sí podemos utilizar para el bien. Pero, obviamente, gran parte de la psicología proviene de Freud, que lo que hizo fue montar más que una escuela, dicho por expertos, una doctrina anticatólica. Entonces, por eso él decía que teníamos que decir, y se nos ha colado en la iglesia, ámate primero a ti mismo para que puedas después dar amor a los demás. Yo primero. No, porque si yo me amo primero a mí no voy a parar. Si yo me amo primero a mí, Carlos, yo a mí seguro que no estoy aquí. Tengo otras muchas cosas más divertidas, con perdón. No, en serio, es que, o sea, si yo empiezo a amarme a mí, soy otra persona. Seguro que soy otra persona. Entonces, eso que dice Freud, y que dice gran parte de la psicología, y que tenemos que tener cuidado cuando se habla de que no, tú tienes derecho a ser feliz y busca primero tu felicidad. Uy, tener cuidado. Tienes que tener cuidado, porque es que, claro, nos están vendiendo algo muy bonito, que incluso se nos ha colado mucho en la iglesia, y nos olvidamos de lo que Dios nos está pidiendo. Nos está dando un amor, un mandato de amarnos, pero esta es la vía para ser feliz. Ojo, que sea por aquí, pero que no sea como lo dice Freud, porque si es como lo dice Freud, apague, vámonos, porque entonces ya es, búscate a ti primero, en tu yo, en tu interior, ahí la armonía interior, y la felicidad interior, y los demás te resbalan. No, es unos a otros. Vuelve y repite, unos a otros. Y es ese amor trascendente. Yo amo tu salvación y tú amas mi salvación. Y entonces, por tanto, yo te doy sin esperar nada a cambio y tú me das sin esperar nada a cambio. ¿Hay algo que nos dé más felicidad que eso? No. Os aseguro que no. ¿Verdadera felicidad? No. Euforia y placer, sí. Otras cosas. Momentáneas, temporales. Pero verdadera felicidad, ese amar, esa salvación del otro, facilitarle todo, sin esperar nada a cambio, y el otro facilitarme a mí, sin esperar nada a cambio. Y el otro, y el otro, y el otro, y el otro, y el otro. Y ¿hay algo más? Sean de sangre o no seamos de sangre, hermanos en sangre o no. Bueno, paso al siguiente capítulo. Se llama Odio del mundo contra Jesús y los suyos. Si el mundo os aborrece, sabed que me aborreció a mí primero que a vosotros. Como es el testamento, No, lo dejó todo, lo tenía que decir todito. Lo tenía que decir todito, enterito. Si el mundo os aborrece, sabed que me aborreció a mí primero que a vosotros. Tengo un esposo que ha dejado a una esposa esta semana porque ya está, no quiere dejar la fe. Y la ha dejado. Porque ¿Quién no quiere dejar la fe? La una amiga. esposa. La esposa no quiere dejar la fe y el esposo la dejó. Por eso. Entonces, no, y todos conocemos situaciones familiares por la conversión de uno o de otro. Hay situaciones familiares muy duras. Yo he vivido situaciones familiares muy duras. Si el mundo os aborrece, sabed que me aborreció a mí primero que a vosotros. Entonces, cuando venga alguien que os diga, pues recordarle esta frase. Porque pues forma parte.
Y es una bienaventuranza, bienaventurados los perseguidos por la justicia, porque ellos es el reino de los cielos. Exacto. Y también por las calumnias. Cuando por mi causa os persiguen. Exacto. A mí me ha pasado mucho, pero mucho. ¿No? Y te está pasando. Sí, no, y me sigue pasando. O sea, Me sigue pasando. pero a los que hace años, en su momento eran amigos, pues muchos de esos ya no son amigos, otros sí, gracias a Dios. ¿No? Pero una vez que ya tú cambias de estilo de vida y te haces misionero y no sé cuántas cosas y tal, entonces eres un radical, eres un fanático, eres no sé qué, como es que no sé cuál, en fin, todo eso pasa, pero uno no puede por eso arredrarse, ¿no? Si el mundo os aborrece, sabed que me aborreció a mí primero que a vosotros. Esto tenedlo siempre en cuenta para cuando alguien os viene en ese plan, que sufre porque le hacen sufrir por su conversión, por su fidelidad. Ah, es que eres un radical, eres un extremista, Aquí está. Ojalá los capítulos 12 al 17, no es mucho. Vamos muy despacio, pero es que no es mucho, pero es que es todo. Está. ¡Oh! En los 22, lo que él quiere. Vale, rápido. Pero después de los 22, esto. Está todo para un acompañamiento. Para nosotros y para un acompañamiento. Está todo. Por eso se llama el testamento. Si fueseis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero, porque no sois del mundo, sino que yo os escogí del mundo, por esto, el mundo os aborrece. Si fueseis del mundo, pues, claro. Por eso yo le digo a tantos, no puedes tener dos velas, una a Dios y otra al diablo a la vez, ¿no? O sea, los chicos jóvenes, por ejemplo, lo tienen muy difícil hoy en día, porque tienen un estereotipo y un estilo de vida que o es ese, o es infeliz, o es marginado, o es lo que sea, si no tiene ese tipo de vida, ¿no? Y de comportamiento, y de conductas, y de tal. Entonces, claro, cuando se pretende tener las dos cosas, pues es tener una vela encendida a Dios y otra al diablo. Eso no puede ser, ¿no? Entonces, aquí está claro, para darle a leer a esas personas en esas situaciones. Si fueseis, o quien está con, ya no solo pues un joven sino pues un adulto con su éxito profesional. No, pero es que yo quiero darle a mis hijos lo mejor. Y entonces ya se autoconvencen de que tienen que tener para pagar una hipoteca. Tengo una pareja que se fue a o sea, los dos son empleados y se fueron a una mansión por ahí arriba de las transversales con miles de millones de hipoteca. ¿Por qué? No, es que queremos darle a nuestros hijos lo mejor, lo que no tuvimos. En fin, es muy complicado. Y claro, ya están absolutamente absortos, duermen 4 o 5 horas y entregados a buscar dinero como sea para poder pagar semejante hipoteca. Y todo eso sí, al mundo. Entonces, por eso hay que, con esas personas que están en esas situaciones, siempre hablo de casos muy extremos, pero pues vais a tener los más intermedios, pero ahí está, que lean esto. Si fueseis del mundo, el mundo amaría lo suyo. O sea, el mundo te amaría. ¿Por qué te critican? Porque cada vez eres menos del mundo. Cada vez eres menos del mundo. Entonces te critican. Pero si se está en el mundo lo ama a uno, pero tampoco es el amor fiel, o sea, no es que los amen, o sea, pongamos esa pareja está por allá y hasta aquí sin dormir, estresada, y el mundo no les va a ayudar. No les va a ayudar, pero allá están metidos. Hace poco me invitaron a no sé qué y yo dije, no. Yo les expliqué por qué no iba, pero no, porque les utilicé esta frase, le dije yo, lo que tienes, ¿quiénes van? Porque pues, tenemos confianza. A ver si esto acaba bien, vamos a ver. Y entonces me dice, no, es que no sé qué, porque es que yo les debo un favor, no sé qué, fulanitos, o no sé cuánto pasó esto y no sé qué, y entonces ellos están interesados en no sé qué, y sutanitos, porque... Y dije, mira, yo no voy. Porque es que no se me ha perdido nada en un ambiente en el que tal. Le dije yo, me suena a Feria de las Vanidades. Porque está fulanito, que tú me habías contado que... sí, pero es que, claro, ahora han hecho como tiene una supermansión,
con un kiosco de no sé qué, un cenador por otro lado de no sé cuántas cosas, tiene su piscina de no sé qué, tiene su no sé cuál. Entonces, claro, yo dije, o sea que todo eso se resolvió. Me dicen, no. Y yo dije, entonces ya está ahí porque tenéis esa casa. Bueno, pues sí. Y dije, mira, eso es una feria de las vanidades. Y a mí en esos sitios no se me ha perdido nada. Estuve hace muchos años en ello, pero no me interesa. Entonces, voy a orarle. Yo les dije, voy a orar para que podáis sacar en limpio, pues, amigos de verdad. No que estén buscando esa casa. Nadie les va a ayudar a pagar la casa, pero la casa está así, todos los fines de semana. Bueno, continúo. Que lean, hay que leer esto, a este tipo de situaciones, ¿no? Si fueseis del mundo, el mundo os amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, sino que yo os escogí del mundo, por esto el mundo os aborrece. No nos tenemos que asustar. Nos puede pasar en el trabajo, nos puede pasar en la familia, nos puede pasar con los amigos. Acordaos de la palabra que yo os dije. No es el siervo mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también a vosotros os perseguirán. Tremendo. Es que habla muy claro. Ese día, esa noche fue transparente, concreto, conciso, objetivo, directo. No se anda con chiquitas, dice, oye, también te perseguirán, no te vayas a asustar, a ti también te perseguirán. Hay un tema y es que la gente, cuando ve que la persona está muy dedicada a Dios, empieza a decir, estás muy fanática. Sí, lo dije antes. Tú no habías llegado. Sí, fanática, radical. Exagerado, sí. Impeliculado. Como Sí. ya no la vemos, como no tiene tiempo para nada. Sí. Sí. Pero Sí. fue muy claro, nunca ofreció casa, carro, beca. Sí, no. Fue muy claro. Jesucristo Y síganme, no van a perseguir. te ofreció cruz. Te ofreció cruz, calumnias, te aborrecerán. Está muy divertido el plan. El camino no era fácil. Pero un gozo interno. Exacto. Es que ese gozo no hay con qué pagarlo. Tiene precio. Y la buena Este gozo no hay con qué pagarlo. No tiene precio. Entonces, ¿quién quiere perderlo? Pues una vez que ya se Y que tiene. además se nota. El que lo ha sentido no quiere perderlo. Total. Haga lo que Ay, sea. ay. No vende todo Claro para que comprar. de todas maneras hay que tener cuidado, porque, bueno, o yo no sé, Carlos de pronto me aclarará, cierto que uno ve a gente, sacerdotes, personas, que han sido muy dedicadas a Dios y de pronto, un cambio, Sí. ¿cierto? Sí. Entonces uno dice, pues, hay que estar en vela como lo dice la palabra, o sea, hay que estar vigilantes porque fácilmente algo lo arrastra a uno y a pesar de que ya uno ha vivido, ¿sí? Se voltea nuevamente por... Mira, me voy a adelantar, por te voy a contestar con una frase del Evangelio de hoy martes santo. ¿Alguien tiene el Evangelio de hoy a mano o no? No, bueno, te lo digo de memoria. Dice, lo vamos a leer aquí, pero no hoy, porque está también aquí en el Testamento, más adelante en la cuando lo de Judas. Pero no, tranquila, Catherine, lo digo yo. Dice en el Evangelio de hoy, hablando de Judas, que le dijo Juan, ¿y quién es maestro? Dice, con el que yo moje la verdad. Y dice, el Evangelio dice, y en ese momento el demonio entró en él. En ese momento, no antes. Antes fueron las influencias del demonio, fueron las tentaciones. Y él empezó a coquetear con el demonio. ¿No? Ya sabíamos con el dinerito, cuando el perfume aquel, ¿no? Y eso no se puede vender así, con esa soberbia. Perdón, yo creo que lo pagué, no sé. Con esa soberbia y tal. Ya le estaba coqueteando, pero solo con las influencias del demonio, con las tentaciones. En ese momento, dice clarito, porque también está aquí, lo vamos a ver más adelante, en el Testamento. En ese momento entró en él. Es impresionante. Entonces, a todos nos puede pasar. Empezar a coquetear, no sé qué, tra, y llegar al punto, o no, quedarse ahí, ¿no? Dando tumbos, ¿no? Entre que me arrepiento y no me arrepiento, igual y vengo y tal, y me voy enfriando y tal. La semilla está ahí. Pero puede llegar el momento. En el Evangelio está todo. Estamos endemoniados. Dice, Jesucristo le llama a los demonios, en alguno de sus casos, dice esas fuerzas superiores.
Fuerzas superiores las llaman. En fin, o sea, es una realidad. Y un demonio puede entrar en un ser humano. No sé si te he contestado. Nos ponemos a coquetear y ahí entramos todos. Judas no se consideraba un fruto de Jesús. Según eso. Un fruto de Jesús. Pues fruto, pues nosotros. Que había puesto fruto en Judas estuvo, o sea, Jesús le dio todo lo mismo que le dio a los demás. Pero Judas siempre estuvo. Y de hecho, Pedro cometió un pecado más grave que el de Judas. Negar a Dios. 3 veces, no una, 3, más grave. Pero Pedro se arrepintió amargamente, dice en el Evangelio, se arrepintió amargamente, y lloró y pidió perdón. Fue perdonado. Judas se arrepintió, devolvió las 30 monedas de plata, las tiró, no se las querían recibir, las tiró y dijo, hemos condenado a un inocente, pero no pidió perdón porque no esperó que Dios le perdonara semejante pecado. No creyó en la misericordia. No creyó en la misericordia de Dios. Ofuscó su mente. Entonces es distinto el caso. Bueno, entonces decía lo de entró en él para contestar lo de Anita. Todos podemos coquetear como coqueteó Judas con el pecado, con el demonio, coquetear y al final. ¿Sí? Aunque si uno coquetea con el pecado y le pilla la muerte, pues ahí está el fruto, la semilla. Y entonces Dios en su infinita misericordia nos dará el tiempo para arrepentirnos. Que aunque tengamos que ir a purificar, pues no nos condenemos. Entonces, pero porque no sois del mundo, sino que yo os escogí del mundo, de entre el mundo. Por esto el mundo os aborrece. Acordaos pues de la palabra que ya os dije. No es el siervo mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también a vosotros os perseguirán. Si guardaren mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero todas estas cosas haránlas. ¿Entendéis el término haránlas? Es castellano antiguo, sí. Todas estas cosas las harán con vosotros por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si no hubiera venido y les hubiera hablado, no tendrían pecado. O sea, fijaros, todas estas cosas las harán con vosotros por causa de mi nombre. O sea, os odiarán, os rechazarán por causa de mi nombre. Porque no conocen al que me ha enviado. Porque no conocen al que me ha enviado. O sea, no conocen ni a Él, ni a la Santísima Trinidad, ni al Espíritu, ni a nadie. Si no hubiera venido y les hubiera hablado, no tendrían pecado. ¿Estáis entendiendo? No le conocen. Esos judíos, por ejemplo, que estaban ahí traicionando, no le conocen, pero tienen pecado. ¿Por qué tenían pecado? Porque Jesús estaba ahí. Estaba ahí en persona. Entonces, por eso dice, si no hubiera venido y les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa de su pecado. Le tienen ahí. Le alabaron sus milagros. Este domingo de Ramos era la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén. En todo Jerusalén. Entrada triunfante, pues porque hacía milagros. Es que lo reconocieron, pero no quisieron seguirlo porque les quitaba el trono a ellos de lo material. Pues porque lo iban a seguir a él y no a Sí. rey. Eso hablando de los sacerdotes del Sanedrín y el templo. Pero hablando del pueblo, que se benefició de tantos milagros y que le seguían y le alababan, al final pues se dejaron convencer de los del Sanedrín que decían que su pecado era haber dicho que era hijo de Dios. Menos mal no dijo que era Dios. Se lo dijo solo a los apóstoles, no a los discípulos, no a los 72 discípulos, sino a los apóstoles. Entonces, pero que porque él había dicho que era hijo de Dios, entonces ya el pueblo se dejó convencer de que... El que lo alabó antes, después dijo crucifican. Exactamente. Bueno. Entonces,
Pero igual eso pasa hoy. O sea, hoy Dios está haciendo milagros permanentemente. Sí. Y la gente inclusive a veces los reconoce, pero muy fácilmente se le olvida. Ujú. O después los justifica. ¿Sí? Pues, o sea, no se valora. ¿Cierto? No se le O sea, agradece. ellos tenían la oportunidad que lo tuvieron ahí, pues nosotros también lo tenemos acá. ¿Cierto? Y sin embargo, sucede continuamente lo mismo. Sí. Sí, y lo vais a ver en acompañamientos. Lo vais a ver que el Señor, por un alma, pues acaba haciéndole milagros para que haya ese encuentro íntimo de ambos, ¿no? De él con él. Pero de repente un día, como hablabas antes, esa alma se deja tentar por el éxito, por una cosa o por la otra, y se aleja del Señor, ¿no? Entonces ha habido un milagro o ha habido milagros, pero esa persona se aleja del Señor. Entonces eso se da, y hay que, pues ahí estar al pie, tratando de recordarle los milagros que Dios le hizo, ¿no? Para que no se aleje del Señor. El que me aborrece a mí, aborrece también a mi Padre. Bueno, pero quedaros también con la frase anterior, no voy a detenerme mucho porque está en los 22 pasajes, pero ahora no tienen excusa de su pecado. Claro, ¿cómo vamos a tener una excusa de pecado? A nosotros aquí que tanto nos ha dado Dios y que nos torzamos y nos vayamos para el otro lado, con el otro, pues por vanagloria o por placer o por lo que sea, y ya, y nos desconectemos. Pues, oye, no tenemos excusa del pecado. El pecado está ahí. Sigo porque eso está en los 22. El que me aborrece a mí, aborrece también a mi Padre. Si no hubiera hecho entre ellos obras que ninguno otro hizo, no tendrían pecado. O sea, tantas obras que hizo y acaban condenándole. Le alaban por una parte, pero por la otra luego le condenan. Y además por la doble ley, por la ley romana y por la ley judía. Le tocó doble ajusticiamiento. Pero es para que se cumpla la palabra que en la ley de ellos está escrita. Me aborrecieron sin motivo. Habla de ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que no le creyeron. Los que no le creyeron. Los que decía Beatriz, ¿no? Los sacerdotes del Sanedrín, los escribas, conocedores de la ley, fariseos, en fin. Pero es para que se cumpla la palabra que en la ley de ellos está escrita. Me aborrecieron sin motivo. Cuando venga el abogado, ¿quién decíamos? Vuelve a hablar del abogado. Hace 15 días hablábamos del abogado. ¿Quién es el abogado? El defensor del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Es Dios mismo, el Espíritu Santo, su Espíritu. Cuando venga el abogado, que yo os enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y vosotros daréis también testimonio. Porque desde el principio estáis conmigo. El Espíritu es abogado. ¿Qué hace un abogado? Defiende y orienta. Exactamente. Defiende y orienta. Entonces, es nuestro abogado, como hablábamos hace 15 días. No nos arredremos, no nos asustemos, no nos dejemos meter miedo. Cuando estemos en situaciones, pues por nuestra fe, por nuestra fidelidad y nos acosan, nos acorralan o nos lo que sea, tenemos un abogado, que es Dios. Miramos para adentro y le decimos, Señor, habla tú. O si tengo que callar, pues que calle y ya está. Pero actúa tú. No quiero yo aquí ponerme a defenderme. Hay una frase que se dice mucho en España, no sé aquí, pero de Dios no se discute. Cuando ya la cosa... Sí. Cuando se empieza a poner caliente, así, fea, que tal, y mi Dios y tu Dios y no sé qué, eso es mejor parar ahí. Porque cuando ya la cosa se caldea, ahí no está Dios. De Dios no se discute así. Echarle las perlas a los perros, ahí es esa parte del evangelio. No, porque cuando hay ataques, cuando hay tal, eso se pone uno ahí a defender ¿qué? No, peleando no se habla de Dios. De Dios se habla con amor, ¿no? Se transmite amor, lo que Él nos da, lo que Él... Cuando venga el abogado, que yo os enviaré de
parte del Padre, el Espíritu de verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio. Y vosotros daréis testimonio también. Más fácil. Él dará testimonio y vosotros daréis testimonio. Pero porque está el abogado. Es que él también lo da por medio de... Claro. Sí, porque es que es el Espíritu Santo. El abogado es el Espíritu Santo, es Dios. Es todo. La Santísima Trinidad. ¿Qué problema hay si tenemos ese abogado? El problema lo tenemos nosotros. Que no lo usamos. Exactamente. Y nos ponemos ahí a... ¿Y qué le digo? Y entonces, ahora que me toca a mí decir y contraargumentar y no sé cuántas cosas, y no... Y entonces me pongo a depender de mi inteligencia, que es nada, y no sé qué y tal, o capacidad de lenguaje verbal, no verbal, y no sé qué, y asertividad, y no sé cuántas tonterías. Nada, abogado, te toca, es tu turno. ¿Me dices que pare? Pues paro, no hablo, y ya está. Incluso a veces no es en ese momento que uno se da cuenta, sino que al tiempo la persona recapacita y dice... te ataqué, te dije cosas y ya me doy cuenta de que la verdad es otra. A mí me ha pasado muchas veces. Sí. Muchas. Gracias a Dios. Me ha pasado muchas, sí. Sí, callas y oras. A pelear no te vas a poner a pelear. De Dios no se pelea. Entonces, callas y oras. Y con el tiempo... ¿Qué hacía Jesús? Escabullía. Sí. ¿No? ¿Qué hizo en el juicio? Que lo vamos a ver aquí más adelante. Callado. Tú lo has dicho. ¿Tú eres rey? Lo has dicho, pero no se puso ahí a discutir, a pelear, a defenderse como si fuera... Es que no, esto es una injusticia, porque no sé qué, yo qué tal, yo quise milagros y que no sé qué, ponga aquí de testigo, mira, ahí está fulanita. No. Anuncio de la persecución judía. Esto os he dicho para que no os escandalicéis. Fijaros cuántas veces está preocupado porque no tengamos miedo y no nos asustemos de todo lo que nos va a venir. No, esto lo he dicho para que no os escandalicéis. Os echarán de la sinagoga, pues llega la hora en que todo el que os quite la vida pensará prestar un servicio a Dios. Pues no necesariamente la vida física. Hay vidas que son peores, la vida social, la vida espiritual, que te la pretenden quitar. La honra. La honra. La vida social, la honra. Llegará la hora en que todo el que os quite la vida pensará prestar un servicio a Dios. Y esto lo harán porque no conocieron al Padre ni a mí. Pero yo os he dicho estas cosas para que, cuando llegue la hora, os acordéis de ellas y de que yo os las he dicho. Esto no os lo dije desde el principio porque estaba con vosotros. Ahora me voy, me quedo en espíritu y entonces ya os la digo, ¿no? Es un testamento en toda regla. Un testamento que tiene de todo. Para sus seres queridos. Esto no lo dije desde el principio porque estaba con vosotros. La promesa del Espíritu Santo. Mas ahora voy al que me ha enviado. Y nadie de vosotros me pregunta, ¿y a dónde vas? Cuando estamos acompañando un alma, no solo lo de atrás que acabamos de leer es importante, porque pues obviamente está pasando dificultades y le vamos a proponer con el método socrático que esos ceros que son tantas dificultades, tantos sufrimientos, le ponga a Cristo a la izquierda y lo haga sus sufrimientos co-redentores con Cristo, ¿no? Y que Cristo le hará esa cruz llevada en ligera. Lo que hemos dicho pues es para darle esperanza, ¿no? Y que le dé un sentido a sus sufrimientos. Pero aquí dice, voy al que me ha enviado. Y viene pues el anuncio del Espíritu Santo, en el que hay que hacerle caer en la cuenta a la persona de que aquí estuvo Dios en persona, físicamente, para poder hablar en primera persona. El creador del universo habló en primera persona. Además, siempre os recuerdo el paréntesis de los científicos judíos que sacaron ese experimento el año pasado, ese estudio de ADN, que les resultó, la sangre ya se sabía hacía muchos años que era AB positiva, pero no se sabía el ADN y resultó que en el ADN tiene cromosomas femeninos más no cromosomas masculinos y es imposible que un ser humano subsista con solo uno de los cromosomas. Solo tenía de la Virgen, no tenía de
de nadie, de ningún humano, ser humano masculino. Entonces, para que que demuestre que es Dios. Entonces dice, me voy, pero aquí estuvo. Se fue físicamente, pero aquí estuvo. Aquí estuvo. Y si se quedó en espíritu, que es lo que nos va ahora a anunciar. ¿Y a dónde vas? Antes, porque os hablé estas cosas, vuestro corazón se llenó de tristeza. Pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Cuando ya les había dicho que moriría y resucitaría, se entristecieron. Pero les dice ahora, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuere, el abogado no vendrá a vosotros. Es que fijaros que en este momento, o sea, Jesucristo físicamente no podía estar en todos los sitios del planeta. Él como espíritu sí. Está aquí, está allí, está allá, está en todos los sitios y puede, como digo yo, darnos cita a la vez a los 7.500 millones de habitantes del planeta, si quisiéramos, y nos atendería full, 100%, porque es Dios. Entonces, fijaros qué maravilla de cambio. Dice, yo me voy físicamente, pero os mando lo mejor de lo mejor de lo mejor. Me quedo en espíritu, os mando el abogado. Entonces, porque si no me fuere, el abogado no vendrá a vosotros. Pero si me fuere, os lo enviaré. Y al venir amonestará al mundo sobre el pecado, la justicia y el juicio. Es lo que estamos haciendo todavía hoy, ¿no? La Iglesia y nosotros como Iglesia, ¿no? Recordar con amor y misericordia dónde está el pecado, cómo podemos agradar a Dios y tenerle a Él dentro. La justicia, ¿en qué consiste verdaderamente? Que es el mandamiento del amor. La justicia. El amor es eso. Amar igual al prójimo que a mí. No ni más ni menos, ni uno otro, no. Dijo, al prójimo como a ti mismo. O sea, lo mismo, igual. La perfecta justicia. Entonces, esa perfecta justicia la anuncia aquí. Amonestará al mundo, el abogado, a través vuestro amonestará al mundo sobre el pecado, la justicia y el juicio final. Sobre ese pecado y sobre esa justicia que se practicó o no se practicó. De pecado porque no creyeron en mí. De justicia porque voy al Padre y no me veréis más. De juicio porque el príncipe de este mundo ya está juzgado. Dio 3 ejemplos muy claros. Yo no entendía por qué el Señor, cuando Dios decía que les conviene que yo me vaya. A mí me parece eso tan grande, el presente del Espíritu Santo es algo muy grande. Claro. O sea, les conviene que yo vaya porque si no, no vendrá el Espíritu. Ahorita lo entiendo. Claro. Cuando dices que Jesús estaba en persona, él no en algún lugar. Pero limitado, claro. Ahí. Pero en cambio el Espíritu Santo puede atender a planeta entero. Cada persona. Claro. Yo no lo había entendido así. Claro. Así lo tenéis que explicar. Lo tenemos que explicar a las almas que habitualmente no entienden esto. Y esta frase que está en los 22 y que es de una esperanza preciosa. De juicio porque el príncipe de este mundo ya está juzgado o ya fue juzgado. Conjugado el verbo en pasado. Recordemos que en los 22 pasajes está en pasado dice ya fue juzgado y en futuro dice será arrojado fuera de este planeta, ¿no? Que es cuando venga por segunda vez. Lo arrojará de aquí. Ahora no, permanece, está aquí todavía en su principado, por eso le llamo príncipe de este mundo. Pero ya fue juzgado, o sea, ya fue arrojado del cielo, ya para siempre fue condenado. Ya fue condenado para siempre, para toda la eternidad. Ya fue juzgado. Muchas cosas tengo aún que deciros, mas no podéis llevarlas ahora. Pero cuando viniere aquel, o sea, el abogado, el Espíritu de verdad, os guiará hacia la verdad completa, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará lo que oyere y os comunicará
las cosas venideras. Lo que estamos haciendo aquí es eso. O sea, cuando viniere aquel, el Espíritu de verdad, os guiará hacia la verdad completa. Es lo que estamos haciendo aquí. Cada vez que decís, que lo decíais hace 15 días también y hace un mes y tal, decís, esto yo no lo había visto, ahora ya lo entiendo tal cosa. Eso que el Señor nos está iluminando, ese conocimiento que nos está dando, es el acercamiento a la verdad completa. La verdad completa. Este testamento es de incalculable, de infinito valor. Nos acerca a la verdad completa. Y así seguiremos, ¿no? Poco a poco. Para que con esa verdad completa le podamos facilitar al abogado, al Espíritu Santo, que actúa a través nuestro en un alma que le necesita. Los que habéis tenido el curso, sabéis que el curso, a pesar de que han sido 2 años duros, pero el curso es una herramienta. Pero cuando vosotros hacéis así, Señor, habla tú, el Señor hablará. Con esa herramienta, sí, con estas herramientas, todo lo que nos dio, vale. Pero por encima de eso está que el Señor hable, el abogado, el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, utilizando estas herramientas que Él nos dio, sí, encauzando por ahí, pero siempre esa palabra será la que le estáis robando al Espíritu Santo para que sea Él el que la diga, no vuestra sabiduría, ni la nuestra. Bien, entonces, Él me glorificará, el Espíritu Santo, porque tomará de lo mío y os lo dará a conocer. Claro, toma de lo suyo porque es Él. Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son el mismo Dios. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por esto os he dicho que tomará de lo mío, o sea, de lo del Padre. O sea, que el Espíritu es el Padre y el Padre es el Hijo, y ya lo dijo hace 15 días, si quien me ve a mí ve al Padre y el Padre está en mí y yo en el Padre. Bueno, por esto os he dicho que tomará de lo mío y os lo hará conocer. Es maravilloso. O sea, que tengamos el enchufe directo con el mismísimo Dios, que nos está dando a conocer todo, porque es que quiere darnos a conocer todo, la verdad completa, dice aquí, todo. No se quiere reservar nada, nos quiere dar a conocer todo, para que, como decía Giovanni, para que seamos felices verdaderamente, no terrenalmente, sino verdaderamente. Nos quiere dar a conocer todo, ¿no? Que no tengamos miedo, aunque haya persecuciones, aunque haya calumnias, aunque haya, pues que no tengamos miedo. Que Él nos lo irá dando todo, todo, todo. No nos enseñará el futuro, como las brujas nos enseñan el futuro que quiere el demonio para nosotros, no. Pero sí nos enseña el presente, su voluntad hoy. Y nos fiamos del futuro que vendrá a partir de esa voluntad. Ese abogado, ese espíritu, siempre lo tendremos. Tenemos que ser expertos en capítulos 12 al 17. Esto lo repasáis y todo lo que podáis, porque son claves. Por supuesto, primero los 22, pero después en capítulos 12 al 17.